Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida a Neurofisio Club, el podcast de neurofisioterapia de la Fundación AISE. Hoy estamos en el capítulo 122 ya del podcast de Neuroconciencia, que son un montón. Y estaba comentando con los invitados de esta tarde que ya en Granada pues estamos rozando los 40 grados. Me veis aquí que estoy yo muy hawaiano, aquí con mi camiseta. Esta camiseta me la regaló un usuario de la Fundación hace unos años. Y pues yo ya aquí con mi planta y estoy totalmente... Bueno, pues ya ambientado al verano, que ya mismo se acaba la cuarta temporada, que quién no iba a decir que vamos a tener 4 temporadas. Bueno, en primer lugar, como siempre, daros las gracias a toda la gente que nos escucháis. Estoy preparando las estadísticas del podcast de estos 4 años que llevamos más o menos de emisiones y la verdad es que marean un montón porque estamos rozando las 150.000 reproducciones ya, que es una pasada. Y bueno, pues cada vez que vamos por ahí la gente nos saluda. Yo no sé por qué el capítulo, por ejemplo, el último de Un paseo por los sesos, la primera parte está teniendo éxito cuando es una patata, pero bueno, yo admiro a la gente que es capaz de escucharse estas cosas. Sí es verdad que os recomiendo que lo veáis más en YouTube porque hay dibujitos y cosas así, pero bueno, yo solo puedo daros las gracias por vuestra paciencia y por escuchar estas cosas que nosotros pensábamos que no le iban a interesar a nadie y cada vez interesan más. Luego, pues como siempre, aparte de agradeceros todo el apoyo que nos dais, informaros de cuáles son nuestras próximas actividades con la Fundación. Se acerca el verano, tenemos los talleres de adolescentes que van a ser durante todo el verano. Los talleres tienen un montón de cosas chulas, podéis verlos en nuestra página web. Y van a ser por las tardes con el equipo de tardes, que yo creo que va a ser muy entretenido y muy provechoso también, ¿no? Para que los chiquillos estén ahí juntos e interaccionen y aprendan y convivan y yo creo que puede estar genial. Y bueno, tendría que dar muchos saludos porque aparte de las actividades próximas, sobre todo venimos de la resaca del 5º Congreso Internacional de la FND Society, que ha sido en Verona, hemos estado de viaje por ahí, los que no nos hayáis visto en redes sociales, pues podéis mirarnos. Me fui con la Mode, que está por ahí por el chat saludando, con Alex, nuestro oficio de Úbeda, y bueno, la verdad que ha salido todo muy bien, hemos disfrutado mucho, hemos aprendido mucho y hemos conocido muy buena gente. Y a costa de conocer tan buena gente, pues vamos con el capítulo de esta tarde, que es un capítulo muy especial. A mí me hace mucha ilusión porque creo que el tema es chulísimo. Es un tema en el que se combina mucho la parte de más neurociencia pura, pero también con un toque de filosófico, conceptual, que puede ser muy interesante, sobre todo a gente que esté empezando a trabajar en ciencias de la salud. Yo creo que para los profesionales es maravilloso y también para mucha gente que nos escuche y que pueda estar pasándolo regular pues por temas como dolor, vértigo, fatiga, etcétera, también quizá este capítulo les pueda suponer como un puntillo ahí de inflexión, de reflexionar un poco, ¿no? Y plantearse ciertas cosas que yo creo que son muy constructivas. Así que, como siempre, esperamos vuestros comentarios en redes sociales, nos podéis mandar correitos, en fin, muchas cosas las que tenemos por delante y ya está. Vamos a la tarde. Como veis, hoy estoy solo. Manuel se ha ido por ahí, yo no sé, estará en el CrossFit o estará por ahí nadando o cualquier cosa, porque el muchacho se tiene que poner fuerte para el tema del verano y esas cosas. Mode está en el chat. Podéis disfrutar de Mode, por supuesto, en el chat, que siempre Mode en el chat de Twitch, eso es una alegría. Ya está mandando recuerdos y mis compis de Congreso Internacional. Ella está en un Congreso Internacional y ya parece que somos los enviados estos de la ONU, ¿no? De los altos comisionados de las Naciones Unidas, porque hemos ido a Verona. Pero, bueno, ánimo a que participéis. Si tenéis alguna preguntilla por el chat, yo se la paso a nuestro invitado. Así que paso a presentar a los invitados. Primero, vamos con una persona que ya os suena, que es Álvaro Guiter, os sonará de las jornadas que hicimos en Neuroconciencia el día de los trastornos neurológicos funcionales, que hicimos como una jornada estupenda con la participación de profesionales, pacientes, etcétera. Y estuvo dando una charlilla muy interesante, que gustó mucho y que, bueno, a mí personalmente también me pareció súper interesante. Y, bueno, hemos coincidido en Verona estos días del congreso y lo enganché y dije, venga, para el podcast. Así que, Álvaro, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras? Muy buenas. Nada, muchas gracias por invitarme. Me parece maravilloso lo que hacéis, maravilloso lo que haces. Y para mí es un placer estar aquí y compartiendo. Pues el placer es nuestro siempre, Álvaro. Cuéntanos un poquillo, porque iba a contarte yo, ¿dónde trabajas? ¿Dónde no sé qué? ¿Dónde no sé cuánto? Pero venga, aunque sea repetitivo, date un poquillo de publicidad. Cuéntanos de ti, venga. Voy a hablar de mi libro. Háblate de ti, habla de ti mismo, que eso siempre gusta mucho. Sí. Bueno, a ver, yo soy fisioterapeuta. Yo me especializo sobre todo en tratamiento del dolor, de otros síntomas persistentes como la fatiga, el mareo que hemos hablado y los trastornos funcionales, que es lo que nos une hoy aquí. Y actualmente estoy trabajando en el Instituto de Neurociencias de Vitas, aquí en Madrid, y pues viendo este tipo de pacientes. Y bueno, y al mismo tiempo comparto mucha ilusión y mucho interés por ciertos aspectos a nivel social del, bueno, pues cómo afecta a la sociedad y los profesionales sanitarios, la información que dan los profesionales sanitarios a los pacientes, cómo les afecta su salud y bueno, simplemente busco mucho empoderar a las personas y que no dependamos de tantas cosas que no necesitamos, ¿no? Y ese soy yo. Estupendo, Álvaro. Además, ahora luego hablaremos de un proyecto que llevas ahora por delante, que es Antifrágiles, que yo estoy ahí metido, que es verdad que estás publicando cosillas muy interesantes para que la gente también, aunque yo en la descripción dejaré los datos para que la gente se pueda inscribir y pueda participar y tal, pero a lo largo del capítulo, que también va a tener mucho que ver con todo esto, bueno, pues ya hablaremos también de eso, pues, que yo creo que puede aportar un montón, de verdad, lo recomiendo mucho. Así que encantado, Álvaro. Aquí esperemos que vengas muchas veces más. A ver si te gusta esta casa y te queda. Bueno, y en segundo lugar, pues vamos a presentar a uno de nuestros descubrimientos de Verona, que ha sido, bueno, pues una de las cosas por las que ha valido la pena ir al congreso, porque es verdad que al final los congresos son mucho de socializar, de conocer gente guay, gente que además, este año habremos estado por lo menos 20 en el congreso, solo de la delegación española. Y bueno, y yo estoy encantado de haber conocido a Pilar Alcántara. Querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Un placer para mí. Es su primer podcast, me ha dicho, así que fíjate, me gusta que Neuroconciencia sea como el primer podcast en el que participa mucha gente. Pues sí, totalmente. Porque así... Experiencia. Claro, tú tranquila, si aquí esto es como cuando estábamos echándonos un spritz de esos allí en Verona, no más que con un micrófono, pero vaya que... Sí. Bueno, Pilar, cuéntanos un poquillo sobre ti, porque es la primera vez que participas con nosotros, pues para que te puedan echar un ojo, a ver por dónde andas. De nuevo, como dice Álvaro, un placer y un placer haberte conocido a ti y a todos los compañeros. La verdad que ha sido un congreso increíble por todo lo que hemos aprendido y por las conversaciones de después que hemos tenido todo el congreso, que ha sido súper guay. Y por generar colaboraciones, yo creo que ya para siempre, espero. Y nada, yo soy neuróloga, trabajo en Madrid, en el Hospital de Torrejón, y también colaboro en Hospital de Vitas La Milagrosa, que también está ahí Álvaro. Yo hago neurología un poco de todo. Es verdad que sí que veo un poco más de pacientes con dolor y con demencias, que realmente tiene que ver mucho también con el tema que vamos a hablar, que son grupos de personas que les viene muy bien todo esto de la fragilidad. Y bueno, ahora lo comentaremos. Y la verdad que suscribo también las palabras de Álvaro. Yo desde la parte del sistema hospitalario, por así decir, pues también me gusta mucho entender todos los factores que tienen que ver con la enfermedad, no solo la parte de la molécula y la pastilla, sino todo lo que está influyendo en el pronóstico e intentar tocarlo con todas las dificultades que tenemos, pero siempre abordarlo. De hecho, se nos ocurrió a mí y a los compañeros en el hospital hacer escuelas para pacientes, para cubrir esos huecos que no podíamos absorber en las consultas. Y bueno, estamos empezando, llevamos ya un año, ha sido un proyecto muy chulo, estamos aprendiendo mucho e intentando mejorarlo y nada, pues con ganas de seguir y aprender y pues contar con gente como vosotros y con ideas para buscar mejorar todo esto del sistema. Qué maravilla. Además es que coincidimos un montón además con el espíritu del podcast, que al final es eso, es intentar, pues bueno, dar un palillo ahí entre todos por la parte que nos toca, a ver si juntos conseguimos, bueno, pues mejorar un poco el acceso tanto a la formación como al tratamiento, como al razonamiento, ¿no? Y disminuir el sufrimiento de mucha gente que está pasando por procesos que en neuro nunca son fáciles, ¿no? Yo siempre digo que en neuro hasta la más poquilla cosa que te toque ya es una cosa gorda. Así que yo encantado de teneros aquí y espero que esto sea el principio de una gran amistad y colaboración con el podcast. Así que
Vamos a meternos en faena, si os parece. Bien, para empezar, yo creo que tenemos que contextualizar un poquito el tema porque habrá mucha gente que esté diciendo, cuando vea el título del podcast, nos diga, bueno, esto de la fragilización, de la fragilidad, de ahora no podemos ser frágiles, ¿no? De salud, ¿esto qué tiene que ver? Es decir, esto yo de un cristalero lo entiendo, pero, ¿no? Pero de un fisioterapeuta o de un profesional de neurología, es decir, ¿qué es el concepto de fragilidad? Es decir, ¿cómo definiríais para una persona que a lo mejor no esté muy metida en el ajo, ¿no? No esté muy familiarizado con esto? Y sobre todo me interesaría mucho cómo llegasteis vosotros a plantearos este concepto. Es decir, que esto era una cosa que era importante de estudiarla y que valía la pena calentarse un poco los sesos hablando de esto. Así que Álvaro, si quieres, para empezar, cuéntanos un poquito. Pues bueno, a mí la fragilidad me ha tocado muy de cerca, o sea, porque yo mismo tuve una infancia pues de ser enfermo, de tener un montón, de tener dolor en todo el lado derecho del cuerpo, migrañas, vivir básicamente como un monje sin tener, bueno, sin saber muy bien qué hacer, sin tener encima solución. Y aquí va lo que yo para mí entiendo que es la fragilidad, que es sobre todo no poder hacer lo que quieres, o sea, en tu entorno, disfrutar un poco de la vida, o sea, generar tu proyecto vital y luego encima estar dependiendo de terapias y de cosas pues que simplemente por el hecho de estar, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente si tenemos un cáncer, pues sí que tendremos que depender de una terapia, ¿no? Pero sobre todo depender innecesariamente de terapias, porque quiero aquí puntualizar que sí que hay personas que objetivamente están en una situación de fragilidad y esas personas hay que cuidarlas, pero también quiero lanzar un mensaje de empoderar a esas personas que a lo mejor sí que podrían salir de esa fragilidad y realmente vivir una vida mucho más plena y no depender de tantas terapias. Entonces, esa es para mí la idea de fragilidad. Estupendo, porque además yo creo que esto es un continuo, ¿no? No hay una persona que sea completamente frágil y una persona que sea nada frágil. Y aparte también en la historia vital, ya como personas, no solo ya como pacientes, pues cada uno pasamos por momentos, ¿no? En los que necesitamos más un apoyo o que nos eche una mano o que nos exijan menos, ¿no? Y que nos digan, bueno, pobretico, es que está pasando un tiempo. Pero yo creo que hasta en los casos más de mayor fragilidad siempre se puede tener un enfoque más positivo, ¿no? Nos decía, es verdad que hay enfermedades que son terribles y en neuro las conocemos de sobra, pero yo creo que es eso, que como es un continuo siempre se puede aportar un poquito de vamos a partir de la capacidad y vamos a partir de un enfoque un poco más positivo que no sea el de la víctima, ¿no? El de la victimización absoluta, porque al final, luego lo hablaremos también, a la víctima se la despoja de muchas cosas, ¿no? Aunque se le facilitan ciertas cosas, pero también se le quitan otras. Pues muy bien, Álvaro. Bueno, y Pilar, cuéntame tú un poco, ¿qué es para ti la fragilidad? ¿Cómo has vivido tú esto desde tu enfoque, que será totalmente distinto del de Álvaro, porque Álvaro es fisio? ¿En qué momento te empiezas tú a plantear que esto se merece una revisión, una vuelta de tuerca? Yo lo veo mucho desde la enfermedad crónica, ¿no? Que al final yo, bueno, veo pacientes agudos, ictus, epilepsia, meningitis, enfermedades como muy que son completamente ahí, necesitan mucha ayuda, mucha atención, pero luego pasan al plano de lo crónico, de la consulta, de volver a su entorno y también justamente por cómo está enfocado el sistema, le seguimos tratando como si fuera en la fase aguda, ¿no? Que es con esa dependencia, esa fragilidad, en vez de intentar darle, con lo que tú decías, devolverle a la funcionalidad, meterla en su entorno particular, darle autonomía y empezar a planificar qué quieren, qué no quieren, como decidir un poco qué va a ser el resto de la vida, pero eso, como esos temas no se abordan, al final como que se empiezan a cronificar los pacientes, quedándose enganchados en esa cosa inicial de lo agudo, ¿no? Y no hay una adaptación. Para mí un poco la fragilidad es como esa falta de adaptación después del evento a conseguir la máxima funcionalidad o el máximo potencial o el máximo bienestar posterior, ¿no? Y ese es un poco el quedarse enganchado en eso para mí. Sí, porque quizá a lo mejor estamos preparados un poco como el sistema sanitario en general, ¿no? Como para trabajar de una forma muy reactiva, ¿no? Como pasa algo y como que la persona no le interesa ni antes ni después de que haya pasado algo, ¿no? Al sistema sanitario. Es como antes de que te pase, pues no eres paciente todavía, con lo cual, pues estás bien y no tengo que hacer nada por ti. Y después de que te pase, bueno, pues como que quizás tenemos todo muy montado para procesos que funcionan, como decía Pilar, de una forma muy aguda, muy, bueno, pues que tiene como una
están circunscritos en tiempo, ¿no? Que tienen un desarrollo, que a lo mejor tenemos una etiología clara, que tenemos unos métodos de tratamiento muy bien definidos, que en muchos casos son causales y que van, pum, al meollo, ¿no? A la diana. Pero claro, el problema no lo encontramos quizá porque el sistema no está preparado para esos otros procesos en los que, bueno, no hay un final tan definido, no hay una etiología tan bien conocida y a lo mejor esa perspectiva reactiva, ¿no? Te has puesto malo y te curo, pues no es posible en una gran mayoría de los casos. Yo sí os preguntaría también, porque claro, esto es como una paradoja, ¿no? Es un doble mensaje, porque por un lado nos están diciendo que la población está envejeciendo, que el porcentaje de cronicidad es brutal, que hay una multipolicomorbilidad, es decir, que todo el mundo, el que más y el que menos, toma pastillas para 10 o 12 cosas distintas porque como que ya cada vez nos matan menos cosas, pero nos duran más tiempo, ¿no? Pero a la vez no encontramos recursos adaptados a este nuevo modelo epidemiológico, ¿no? Entonces os quería preguntar un poco, ¿cuál creéis vosotras que sería como el factor que es como más negativo a la hora de afrontar la fragilidad? Es decir, si yo tuviera que decidir un agente de la fragilización, es decir, como una cosa que cuando aparece tú dices, uy, esto va a acabar ya por estos derroteros de tener en cuenta al paciente como un ser de cristal, prácticamente, ¿no? Como alguien que no puede hacer nada, que no puede participar en nada. ¿Cuál diríais vosotros? O sea, ¿qué factores están relacionados? Por si alguien lo escucha y se siente reconocido y dice, uy, esto parece que parece que es lo que me pasa a mí o parece que es lo que me están contando. Cuéntanos un poquito, Álvaro. Según vuestra opinión, libremente. Sí, a ver, que estaba pensando y es que es una pregunta complicada, la has soltado ahí como... Pero echarle la culpa a una cosa solo... O a varias, ¿eh? Yo aquí, Sí, o sea, tríos, lo que tú quieras, orgía, aquí montamos rápidamente lo que no tiene que ser uno. Aquí poliamor. claro. Porque aquí está la cosa siempre de que, pues al final enseñamos al paciente a que dependa de estas cosas, o sea, a que dependa de fármacos, a que empiece a depender, pues no se le empodera nunca. Entonces, claro, luego el paciente mismo lo va exigiendo, o sea, esto lo va pidiendo, ¿no? Tú le planteas cambios en estilo de vida que a lo mejor son complicados, que no es tan sencillo, a lo mejor no tiene ni siquiera orientación y lo soltamos también en consulta alegremente y no acompañamos a esa persona y esa persona ya está en una situación de vulnerabilidad porque ya depende de fármacos y para mí sobre todo es el tema de empezar, cuando empiezas a depender de algo, ahí ya empieza como la escalera del infierno porque es que tu organismo empieza a volverse frágil y dependiente de lo que sea. Y ya sea de profesionales, de una terapia o de un fármaco. Yo diría que empieza ahí, pero claro, luego estarían los factores de vulnerabilidad social, bueno. Un montón de cosas. Pero es verdad que a mí me parece muy interesante esa idea que das como de un problema también de identidad de la propia persona. Es decir, como que llega a interiorizar los discursos que se le están dando, ¿no? Y como que ya se identifica de alguna manera. Y también me imagino que sus propias expectativas también cambian, ¿no? Que ya no es solo que me digan que no puedo o que me digan que me puedo poner peor o que me digan que no estoy preparado todavía porque no ha llegado el momento en el que me he curado y entonces me integro en la vida, ¿no? Sino que también, y eso a lo mejor es quizá lo más terrible, como que la persona se acaba identificando de alguna manera y exigiendo ese tipo de trato de una forma, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante porque es un problemón también para los profesionales sanitarios, ¿no? Porque tú puedes tener las ideas muy claras, pero si una persona se identifica de esta manera y tú le quieres dar una alternativa, es como si intentas sacar a un pez del agua, ¿no? Es como que dicen, sí, a mí me parece muy bien todo lo que tú te has leído, todo lo que tú sabes y todo lo que tú hayas pasado, pero a mí me sacas del agua y me ahogo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese punto y luego volveremos un poco porque la fragilidad entonces también es una identidad, no es solo algo que otro te impone a la fuerza, ¿no? Que el sistema te lleva por ahí, sino que una vez que entras, también tú lo emanas de alguna manera, ¿no? Pilar, cuéntame tú un poquillo, ¿qué factores crees tú que cuando observas en una persona que viene a visitarte y que tienes que hacer una evaluación, o bueno, a lo mejor una persona que ya lleva un tiempo contigo, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que a ti como que te enciende una lucecilla y dices, uy, nos estamos aquí metiendo en un campo en el que no deberíamos estar entrando? ¿Qué fragiliza? Pues a ver, ciertamente lo que habéis estado hablando sin duda y que forma parte tanto de la persona per se como del entorno, ¿no? O sea que al final las dinámicas de familia, lo que se potencia alrededor también es algo que
que no se puede olvidar, porque también nos puede fragilizar nuestra persona de confianza, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja. Entonces yo creo que una cosa individual y esto, los profesionales sanitarios podemos fragilizar sin duda. Y yo creo que esa ausencia también ahí hago una lanza por vosotros, la falta también de, desde el principio de la patología, poder ofrecer terapias no farmacológicas, porque también yo veo muchos pacientes que, vistos al principio de una enfermedad o un evento X que cambia un poco la funcionalidad, si tenemos la oportunidad de cogerles a tiempo, mandarles rápido a terapeutas, no engancharles con fármacos, sino eso, generar como un tratamiento con objetivos, con todos los factores, terapia física, psicológica, nutrición, etcétera, etcétera, lo que haga falta, como que eso puede hacer que no se cronifique. Sin embargo, si la persona empieza ya en la vorágine de me ponen un fármaco, no mejoro, 6 meses, ya no duermo, la vida se me hace una bola, mi familia fatal. Entonces entramos como ya en esa bola, ya la persona tiene demasiadas experiencias negativas y demasiado peso sobre lo que no puede hacer y lo que no puede conseguir, y ya sacarle de eso es muy difícil. Sin embargo, yo creo que si hubiese un acceso más rápido, un tratamiento agudo de los pacientes de consulta crónicos, ¿no? También creo que eso les fragilizaría menos. O sea, que veo factores internos, factores sociales y factores del sistema y de la forma de abordaje que tenemos ahora, ¿no? O sea, yo veo bastante claro pacientes con una cosa incisa rápida, como no se cronifican, no degeneran, no se fragilizan, y otros que después de muchísimos años sin... Sí, quizás es también el sentirse un poco desamparado de alguna manera, ¿no? Tengo un problema, pero quizá a lo mejor por la temporalización de las citas, ¿no? Por el acceso a muchos recursos, que estáis totalmente, lo que digo, si es que no hay ni neurólogos en los, en los hospitales algunas veces, ¿no? Entonces, se junta un poco todo y esa fragilización también viene de la pobreza de recursos al final, ¿no? Porque es verdad que este tipo de patologías que son más crónicas, más complejas, que son multifactoriales, pues requieren también un análisis multifactorial y a lo mejor seguimientos que son más, bueno, que no me sirve con que me vea una vez cada mes y medio, cada 2 meses, cada 3 meses, por muy buena fe que tenga y por mucho que hayas estudiado, 6 meses, o cada 6 meses, claro, por mucho que hayas estudiado, mucha buena fe que tengas y tengas los mejores fármacos en la mano, viéndome una vez cada 6 meses, pues es que puedo ser otra persona dentro de 6 meses, o sea, me han podido pasar 1000 cosas distintas que hagan que el proceso de patología se viva de otra forma. Entonces yo creo que eso que comentáis es muy interesante porque al final es un mal endémico, ¿no? Es como está arraigado fuertemente en el sistema en el que vivimos, ¿no? Porque parece, por lo que contáis, como que se juntan el pan y la gana de comer, como dicen en mi tierra. Es como todos esos factores de los que estáis hablando están íntimamente interrelacionados pues en el desarrollo de esa fragilidad. Pilar, ¿cuál crees tú que...? Porque, a ver, todos tenemos claro que una patología es una enfermedad es muy mala, te toca esto, lo otro, y si tienes, yo qué sé, una diabetes, pues te sube el azúcar, y si tienes... Tenemos muy claras las características de las enfermedades más físicas, ¿no? Pero, ¿qué genera la fragilidad? Es decir, ¿por qué esto no es solo un debate teórico, ¿no? Filosófico de, es que a la gente hay que tratarla bien, no sé cuánto. Es decir, ¿crees que este tipo de enfoque basado en todo esto que está generando, ¿no? Y que estamos empezando a introducir, tiene también un coste real, ya no solo en términos de sufrimiento, de desamparo, de cronicidad, etcétera, sino también un impacto en los servicios sanitarios, ¿no? En el acceso a recursos, en fin. ¿Es la fragilidad una enfermedad, vamos a poner entre comillas, en sí misma? ¿Es una comorbilidad? O sea, podríamos hablar casi de una comorbilidad de fragilidad, porque la verdad que así hablando con vosotros como que se me ocurre un poco, ¿no? Que quizás estamos muy pendientes de factores, porque si pilla una infección, tiene una infección, si tiene no sé cuánto, pero nadie se fija en los efectos perniciosos que pueda tener esto sobre la persona, ¿no? Quizás incluso a lo mejor peor en muchos casos que el proceso primario que se inició, ¿no? Pues sí, o sea, claro, depende cómo la definamos y demás, pero sin duda es una parte más de la cronificación o del pronóstico de la enfermedad. Si la vemos un poco como la falta de capacidad un poco como la falta de agencia que se dice mucho en los funcionales, ¿no? Como la poca sensación de que puedes hacer algo para mejorar tu salud, que dependes del exterior, que necesitas, pues evidentemente eso cambia mucho, porque si tú esperas que haya una
cosa externa que te vaya a ayudar, probablemente haya muchas cosas que te pierdas por el camino para mejorar y que no te vayan a dar desde fuera. Entonces sí que tener, si lo vemos como eso, aunque creo que es un concepto más complejo, pero por lo menos como eso sí que sin duda es un factor que hay que tener en cuenta y yo creo que todos yo claramente de forma consciente lo veo en los pacientes, ¿no? Tiene ese factor individual de mejor pronóstico porque tiene una actitud menos frágil o tiene estos factores de menor fragilidad o tiene una familia que fragiliza menos o tiene un entorno social o tiene más posibilidades de recursos o lo entiende mejor. O sea, digamos que eso serían a lo mejor yo los factores que veo. Claro, porque además volvemos a la paradoja. Esto es como, podríamos definir la fragilidad así, por aclararlo un poco, como una especie de loco externo que se vende, ¿no? Como lo que comentabas tú, como esa indefensión aprendida que nos explicaban a todos en psicosomáticos, ¿no? Cuando nos daban psicología en la carrera así de andar por casa, siempre te hablaban un poco de la indefensión, ¿no? De cómo cuando le pegabas calambrazo a los bichos y no sabían los bichos muy bien por dónde les venía el calambrazo ni por qué, generaban más estrés y tenían más enfermedad que cuando tenían por lo menos una pauta, ¿no? Que ellos podían sacar un medio razonamiento a la rata y decir, bueno, pero me dan el calambrazo si se cumple no sé cuánto, ¿no? Entonces, yo creo que esa paradoja es interesante porque y dan para reflexionar un montón, porque por un lado te venden que tu bienestar va a depender de algo externo, de algo que no eres tú, porque tú estás enfermo y a ti hay que llevarte de la mano y nosotros te vamos a cuidar y te vamos a dar lo que necesitas. Pero por otro lado, los recursos luego no son los adecuados ni realmente encuentras pues esa salvación, ¿no? Porque lo que provoca esta fragilización siempre es como personas que están permanentemente enfermas, permanentemente en un proceso de no mejora, porque no hay ningún momento en el que puedan decir estoy descansando, porque pues estoy polimedicado, estoy yendo a 500 especialistas, estoy haciendo 1000 cosas, me cuidan, me no sé qué, no me dejan participar, pero en el núcleo de todo eso también está el decir, pero es que no me está sirviendo. Entonces, yo creo que eso al final es muy maléfico en el impacto que pueda tener una persona, por un lado, depender del exterior y entender que tú como paciente eres un ser pasivo allí que te tienen que hacer cosas, pero que luego el exterior tampoco te esté dando una respuesta adecuada, ¿no? Entonces eso yo creo que es como ahí entramos ya en las paradojas y se nos va la pinza, porque esto es terrible. Álvaro, volviendo un poquillo a tu doble papel, ¿no? Como persona que ha experimentado un poco pues, esa fragilización, ¿no? De la que ahora tú eres muy consciente y que, bueno, y que tantos quebraderos de cabeza te habrá dado, ¿no? Y te has motivado, ¿no? Tú tienes algo bueno, entonces por lo menos te ha motivado a hoy en día dedicarte a esto que te dedicas y a intentar que a otros no les pase. ¿En qué momento fuiste tú consciente de eso? Sobre todo también un poco por lo que le comentaba a Pilar de gente que nos pueda estar escuchando y que pueda decir, uy, pues esto que cuenta el Alvarito me suena a mí, a mi vida, me suena a... ¿En qué momento dijiste tú, uy, quizá haya otra forma distinta de abordar esto? Pues bien, o porque te pasó algo, o porque conociste a alguien, o porque oíste por ahí un podcast y yo qué sé. ¿En qué momento te cambió el chip un poco? A ver, sobre todo porque te empiezas a sentir tan aislado, tan indefenso, tan diferente porque claro, yo era muy joven, entonces era como que no podía hacer casi ninguna actividad y claro, eso ya te marca y cuando me empecé a dar cuenta de que las cosas no tenían mucho sentido era porque a mí yo tenía dolor en todas las articulaciones, me daban diferentes diagnósticos, que si síndrome femoral condromalacia. Y yo mismo me preguntaba, es que al final lo que me salvó era que no me conformaba con porque no fue ningún profesional que a mí me hiciera cuestionarme nada. Fui yo mismo que dije, yo no quiero estar así. Entonces, tristemente, ojalá pudiera contar una historia bonita, pero tristemente fue un pensamiento individual y como una especie de rebeldía, ¿no? De yo no quiero estar así. Y es como que dices, basta. Y sobre todo, pues empecé a ver estudios, a ver que los cambios a nivel de imagen, ¿no? En radiografía o en resonancia no tiene por qué haber dolor. Luego me hice una resonancia en el lado opuesto y tenía lo mismo, pero no tenía dolor. Y entonces al final es una decisión que toma uno. Y es que quería decir algo de antes. Voy a abrir un melón. Por supuesto, tú puedes contar lo que quieras, así que venga. Voy a abrir un melón. Claro. Ya no es solo que los individuos seamos frágiles, sino que nuestro sistema en sí lo es. O sea, y por sistema no es solo sistema sanitario, es sistema socioeconómico, social, político. O
sea, es frágil. ¿Y por qué digo que? Porque a veces la gente que me ha pasado en redes, que muchas veces se confunde la palabra antifragilidad con que esta persona que puede con todo y como el colectivismo no se ve por ningún lado. Y justamente es que el individualismo es frágil para mí. O sea, para mí ser excesivamente individualista te hace frágil. Sí. Es un melón que quería abrir. El antifrágil no es el omnipotente, ¿no? Exacto. Vale. Antifrágil es que al final podemos adaptarnos, pero también en comunidad, ¿no? Como sistema. Por ejemplo, has hablado justo al principio, Juan, de que solo la sanidad solo la usamos cuando la necesitamos, no hay prevención, no hay educación en salud, que eso evitaría muchísimos, primero, cuadros agudos y crónicos, desde luego. O sea que es en sí todo el sistema, porque al final como todo depende como el marco epistemológico es el capitalismo, este es el melón que voy a abrir. O sea, no, pero vaya, en eso estamos de acuerdo. No, sí. no abrir ningún melón. Es objetivo. O sea, las cosas que son objetivas son objetivas. Y ese marco lo que genera es que al final tenemos que ser rentables, ¿no? O tenemos que ser productivos. Y entonces, ¿cuándo conviene? O sea, ¿por qué no se dedican de recursos a la prevención? Porque es difícil ver cómo eso va a repercutir en el impacto económico que luego tiene esa enfermedad crónica. Pero es obvio, viéndolo desde fuera, que si hiciéramos prevención, ahorraríamos recursos, habría más disponibilidad de ellos para las personas que realmente lo necesitan y no estaríamos llenando las consultas de personas que simplemente les damos un parche y una tirita y que la rueda siga girando. Me he puesto tremendo, ya lo sé. Pero... No, a mí me parece muy lógico lo que comentas porque además esto abre también una reflexión interesante y es hasta qué punto desde un corte materialista la fragilización nos responde también a lo que nos pasa con los plásticos, ¿no? Hasta qué punto me trae más cuenta o me vale la pena el esfuerzo de prevenir o de reintegrar si lo comparo con desechar, ¿no? Que eso también es importante, es decir, muchas veces es más barato desechar a una persona que reintegrarla o que prevenir que se estropee, ¿no? Esto es como lo que decimos de la fruta, ¿no? Bueno, la fruta mientras está bonita y cuando está bonita la tiro. Y no es que esté mala, es que simplemente no está bonita y me sale más barato, pues bueno, que me la traigan todos los días con cierta periodicidad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, que dedicarme yo aquí a explicarle a la gente que esto tiene una mancha, pero en realidad no pasa nada, porque de todas formas te va a comer la manzana pelada, ¿no? Entonces yo creo que ahí se abre un debate interesantísimo y a mí me gusta además mucho porque desde el enfoque sistémico y un poco antropológico, quizá esta fragilización no sea un poco también efecto de lo que comentáis, de los modos productivos, de la cultura en la que nos encontramos y sobre todo de un desplazamiento de la salud más que como algo en positivo, ¿no? Como la salud, sino la salud como ausencia de enfermedad, ¿no? Y parece que cuando uno ya se enferma de alguna manera ya está fallando y vuelvo a lo mismo, lo que comentabas tú antes, que yo creo que los símiles son tal cual, pues, ¿qué pasa ahora cuando a mí se me escacharra un aparato? No lo arreglo, lo tiro y me compro otro nuevo, ¿no? Porque muchas veces... Entonces yo creo que todo esto va un poco en esa dinámica, ¿no? De entender que si uno quiere estar al nivel productivo, social, bueno, de los valores imperantes, ¿no? Que venden por lo que tú decías antes, la omnipotencia, el individualismo, el no depender de nadie. Quizá cuando uno enferma y no tiene capacidad, ya menos todavía, de suplir esos estándares tan altos, es muy fácil que al final tire la toalla y diga, bueno, pues si no puedo ser un superhombre, pues voy a ser una persona que no, o sea, que como no tengo ningún sentido de agencia, como decía Pilar antes, pues ahora voy a ser todo lo contrario. Voy a ser un ser que hay que cuidar, que no tiene ninguna iniciativa, que depende constantemente de lo que los demás me manden, me digan, me hagan. Y bueno, y que al final, yo creo que está muy bien hilado, ¿eh? Está muy bien hilado eso que comentáis porque es un reflejo de lo que hablábamos. Álvaro, y cuando tú decidiste un poco salir de todo el tema ¿dónde encontraste las máximas resistencias? ¿En ti mismo, en tu entorno, en tus terapeutas, o en todo en general? ¿Fue todo muy resistente? O a lo mejor no fue resistente, fue allí una salida del armario en plan, mira, a mí me dejáis tranquilo, que yo me voy a ir por ahí con mis dolores o sin mis dolores, por ahí a vivir la vida y ya me apañaré yo con lo que... No sé, si te encontraste en mucha resistencia o no, porque puede haber gente que también le dé un poco miedo el cambio de paradigma, ¿no? El decir, bueno, a lo mejor sí es verdad que estoy aquí muy ninguneado, que estoy aquí con muy poca agencia, como decía antes Pilar, pero al final también hago lo que se espera de mí, ¿no? Y eso siempre es un sitio cómodo, terrible, pero cómodo, ¿no? Es terrible, pero es cómodo. Quizá mucha gente todavía le tenga un poco miedo a eso, a decir, bueno, ¿puedo tener yo una perspectiva un poco más positiva de lo que me pasa? O tener una perspectiva un poco más positiva es negar el sufrimiento, es decir, no, en realidad es que no te pasa nada. Mira, si este tío era
pasó de me duele todo, no puedo participar, no sé cuánto, a ya me desfragilizo, es porque no estaría tan malo. Entonces, que no te pasaba nada. Entonces puede haber, yo creo que mucha gente que tenga un poco miedo de eso, ¿no? De decir, si doy el paso hasta estar un poco mejor, a lo mejor la gente empieza a pensar que realmente no estoy enfermo, que no necesito tanta ayuda, y habrá gente que, como decíamos antes, en la escala de grises, ¿no? En el continuo, en el, vamos a ver, no estoy que me vaya a morir esta tarde, pero tampoco estoy yo aquí estupendamente. Necesito que me cuiden, pero en su justa medida, ¿no? Entonces sí me interesa un poco saber eso. ¿Dónde te encontraste en la resistencia y cómo lo vadeaste un poco? Sí, o sea, es que hay muchas cosas interesantes ahí, porque lo primero son los roles y la identidad que hemos dicho antes. Yo tengo un rol de que me cuiden y extraigo cierta ganancia, o sea, porque muchas veces a lo mejor no quiero hacer tal o, bueno, e incluso la gente le gusta cuidarme o entonces hubo resistencias en todos lados. Eso, o sea, lo que yo he dicho antes de fragilizarnos, eso es una decisión que toma uno, pero luego el proceso, o sea, eso sí que es un antes y un después, pero luego hay un proceso en el que uno tiene que ir cambiando, porque yo siempre digo que cuando uno lleva mucho tiempo con una enfermedad y un rol, luego quitarse ese rol y llenarlo con otra cosa es muy difícil. O sea, y si encima hay resistencia, si el entorno es pues muy sobreprotector y ya si estás muy metido en el sistema es muy complicado. Entonces, es un proceso, es dar con buenos terapeutas, lógicamente, que te compartan la misma visión y tú incluso, o sea, a veces requerir de psicología sistémica para abordarlo a nivel familiar o como que, pues eso, que no sea un todo o nada, un viva la Virgen y que me acompañen en el proceso sin cortarme las alas o sin mantenerme donde estoy. Lo que es definitivo es la toma de decisión, pero luego el proceso es complicado. Claro, además, y aquí otra idea que a mí me parece interesantísima para que la gente reflexione es que los roles son bidireccionales, ¿no? Es decir, que al final, como decía Álvaro, yo ahora quiero sacar un poco los pies del tiesto, pero ¿qué pasa con la gente que ha construido su rol y su identidad en torno a cuidarme, en torno a que, bueno, pues que su imagen dependa un poco de que son las personas de referencia, que cuando se levantan por la mañana lo primero que piensen es en cómo estará mi familiar o mi amigo, quien sea que está malito, le voy a echar una mano, si podrá, si no podrá. Es decir, gente que se ha acostumbrado a organizar su vida también en torno a una persona que está fragilizada y que cuando esa persona quiere sacar un poco los pies del tiesto, dicen, uy, a nadie nos gusta que nos muevan los roles, es decir, sean más positivos, sean más negativos, pero todos sufrimos un poco con eso. Y en relación a eso, tirando un poco de esa idea, Pilar, yo te quería comentar, porque si me parece ya que desde el punto de vista de un fisio, ¿no? Como vamos a hablar de fisio, pues estamos Álvaro y yo aquí. Pero bueno, los fisios somos así como un poco más hippies, ¿no? Somos como un poco más. Bueno, se nos permiten ciertas cosas que yo me imagino que a una neuróloga como que cuesta más trabajo permitirle, ¿no? Porque en principio la idea que tú tienes de un médico es una persona que no está tanto en el discurso ni en el rollo sino que está en el plan de, pues mira, tienes esto, te doy esta pastilla con esta dosis, venga, pues tal, con esta frecuencia, con estas interacciones, te digo no sé cuánto, y voy a atacar el problema de base, ¿no? Entonces, ¿cómo has sido tú capaz, si has sido capaz, que no lo sé, porque el melón es difícil, de empezar a meterle este tipo de ideas un poco tanto a tus usuarios como también a tus compañeras, ¿no? Porque al final, no sé si a lo mejor una persona que ejerce la medicina y que comenta todo esto de lo psicosocial, ¿no? Porque a todos se nos llena la cabeza con lo biopsicosocial, pero luego se nos llena todo mucho la boca, pero luego no, en la realidad es, bueno, ¿y esta tía qué hace aquí hablándole a la gente de factores sociales, filosóficos, no sé cuánto? Tú mándale la pastilla o derívalo a no sé dónde o tal, porque al final eres también como una mala médica, ¿no? Dentro de los, quiero yo pensar, dentro de los roles, de nuevo, que que se esperan de nosotros, a lo mejor de un fisio me puedo esperar decir, bueno, venga, echa el pie ahí, aunque te duela un poquillo, pero pero bueno, te voy a tocar aquí, te voy a hacer chin, 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 y esto se te pasa, tal, bla. Pero claro, yo, un profesional de la neurología, como Dios manda, ¿no? Como dirían en las facultades, esto debe ser complicado, ¿no? ¿O no? ¿O tú te has encontrado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo has Uy, llevado? pues yo tengo también mi historia personal como neuróloga.
Pero sí, efectivamente, claro, una cosa es lo que te enseñan durante la formación universitaria y luego la residencia, que al final también es muy hospitalaria de agudos. Pasamos consulta, pero mucho menos, por lo menos además no te responsabilizas. Entonces, claro, no tiene nada que ver, digamos, la perspectiva que tienes de la enfermedad, que es como pasa de ser muy aguda a luego encontrarte en la consulta otros temas muy diferentes, ¿no? Entonces, al ir aplicando al principio, pues claro, yo iba diagnóstico, exploración, esto, a veces tratamiento, tenía ahí un montón de plantillas, me había hecho mi propio cuadernito de fármacos con dosis, y claro, luego llegas a la realidad y dices pues, que los pacientes, uno, no mejoran casi nunca con lo que le estoy mandando, tienen problemas diferentes a lo que a mí me han enseñado que debe ser la queja y la necesidad está en el quinto puesto de lo que ellos te dicen en la consulta. Me cuentan un montón de cosas a los cuales no tengo nada de recursos que decirle ni que pueda ayudarle, ¿no? Entonces, al final ahí, pues eso, a mí me revolucionó muchísimo y empecé a buscar ya información fuera de la medicina habitual, fuera de la neurología quizá, ¿no? Ya para aprender de todo, como decía Álvaro, de hábitos de sueño, de nutrición, de psicología, de comunicación, pues al final me ha ayudado mucho más saber de todo eso que muchas cosas de fármacos, ¿no? Pero sí, evidentemente hay un problema grande, que es esa falta de formación para nosotros y que nos frustra mucho. Creo que frustra el no, porque sientes que no puedes ayudar al paciente tanto como está necesitando. Luego que te sientes muy solo también con los compañeros en general. Yo luego he tenido siempre mucha suerte y siempre hay algunas personas con las que he podido compartir esto y unirte un poco. Y ahí, pues, por ejemplo, también encontrar a Álvaro de otras especialidades, a otros neurólogos. Y justamente en Torrejón también pues, tengo la suerte de tener compañeros que tienen mucho dentro de esto social. De hecho, estamos también haciendo proyectos de planificación en personas con demencia, o sea, intentando ir un poco más allá con ello. Pero sí que mucha soledad. Los pacientes muchas veces me dicen que si soy psicóloga o sí, que muchas veces que no se esperaban esto del neurólogo. Muchas gracias por la charla. Ellos mismos no esperan un poco eso, pero luego le agradecen mucho cuando les haces un abordaje como mucho más completo y le ves como todos los factores, pero luego también el sistema no está hecho para que nosotros hagamos eso, porque tenemos 15 minutos. Entonces, al final, también para nosotros es lo más fácil ajustarnos a lo que se nos ha enseñado, que es el diagnóstico, y poner luego un fármaco. Sin embargo, es muy frustrante tanto cargarte de más y hacer todo lo otro y ver todos los factores y entonces tardar 45 minutos y llevar 1 hora y media de retraso, que es mi media. O, Fíjate, mi abuela siempre decía que el médico era más bueno cuanto más gente tuviese en la puerta. Y o sea, era un indicador de calidad, ¿no? Era como si te tiene mucha gente en la puerta, es no lo sé. que va con retraso, eso es que echa su rato, ¿no? Ella no se quejaba nunca de esperar porque decía, no, es que hay que esperar porque el médico es bueno. El que es malo es el que no tiene, no Claro, tiene a nadie en la puerta esperando. pero ni una ni la otra, ¿no? O sea, una de las cosas que yo creo que hay que enseñar a las facultades es la gestión del tiempo y ver cómo hacer, pero claro, si les citamos cada 6 meses y tenemos 15 minutos, pues imagínate todas las cosas que quieres poder abordar, que no vas a poder en esa consulta, que no, pues al final es muy complicado. Aún así, siempre que puedo hacer todo eso, siempre me siento mucha satisfacción porque lo habitual es que los pacientes te lo agradezcan mucho y que consigas realmente un cambio más sustancial y más a largo plazo que solo con la pastilla. Pero sí, es Bueno. complicado. Al final es un cambio de perspectiva. Los cambios de perspectiva siempre son complicados. Pero diríais los dos que vale la pena, es decir, que ¿creéis que cuando se dan las circunstancias adecuadas no solo es un tema de que el paciente se sienta como escuchado y tal, que eso es importante, ¿no? El tema humano, ¿no? De yo voy a un sitio y por lo menos se me trata de una forma que yo considero una calidad humana mejor. Pero ¿creéis que también vale la pena desde el punto de vista de la evolución propiamente ya hablando como profesionales sanitarios, ¿no? Ya no es solo, que vuelvo a repetir, que es central, que la persona se sienta mejor, que tenga más tiempo para expresarse, que salga de la consulta más contento, ¿no? Que por lo menos no diga, madre mía, ¿para qué habré venido yo si me quedo igual que estaba? Pero ¿tiene un impacto positivo real sobre los procesos que subyacen a todo eso? Es decir, ¿es importante o no?
Contame quién queráis, ¿eh? Aquí ya vamos a abrir los micros y vamos al lío. Que... A ver, yo pensaba que nos decías si merecía la pena para nosotros meter Hombre, esos para vosotros tengo claro que sí, porque si es más difícil y lo hacéis, es porque vale la pena. Eso es una ley básica del ser humano. Sí. A ver, bueno, y para los pacientes yo quiero pensar que sí. O sea, y diría, no quiero parecer chulo, pero diría que rotundamente sí. Es que ¿cuál es la alternativa? Es que es horrible. O sea, Claro. depender de fármacos. Sobre estar todo, practicando. fíjate, yo por ejemplo siempre lo comento que no es por ser chulos, ¿no? Pero a mí con los trastornos funcionales me pasó que había un factor que lo comentaba también a vosotros en el congreso, que era lo del diagnóstico no precoz y la aceptación del diagnóstico y la buena comunicación. Y a mí siempre me decía, es que Juan, es que eso es vital, es que eso marca una diferencia. Y yo que he tenido la oportunidad de trabajar con personas con patología funcional que ni tenían diagnóstico, ni tenían ni idea, ni nadie se había sentado con ellos, y con gente que sí, que desde el primer momento ya es, mira, diagnóstico positivo, te pasa esto, haces esto, fíjate aquí lo que pasa, no te preocupes, esto es así, esto es, pues bueno, que no... Y yo, por ejemplo, la diferencia es brutal, es decir, yo es que hablaría hasta de dos grupos diferenciados de personas, vaya, porque es que las expectativas y el pronóstico son brutales. Entonces me refiero un poco a eso. ¿Veis que una persona que esté en este tipo de dinámica, ¿no? De fragilización, del tú no puedes, no debes, no es lo que tienes que hacer, ¿no? Y se le cambia el chip, cambia la expectativa, cambia el pronóstico, cambia pues eso, la dependencia de recursos, cosas objetivas para que la gente que nos escuche no sea solo, vaya los hippies estos aquí hablando de capitalismo, salud y filosofía, sino que vamos a ponernos un poco ahora ya en plan, mira, no, o sea, es que esto ya no es una opinión ni es que realmente mejora la saliencia de la patología, ¿no? Claro, es que, a ver, es que lo otro simplemente, o sea, el modelo que tenemos actualmente simplemente perpetúa la patología, acumula sufrimiento y, bueno, Dios no lo quiera, puede acabar en cosas mucho peores. La salud mental empeora, o sea, todo empeora y esto es básicamente una salida, al menos empezar a trabajar, ¿no? Y mejorar la calidad de vida en la medida que se pueda, mejorar la participación, mejorar la funcionalidad y la calidad de vida, en definitiva, de las personas que están sufriendo. O sea, y yo a nivel personal con pacientes, a mí me han llegado a decir que les cambia, es que claro, les cambias la vida. O sea, pongo un ejemplo de migraña. Si tú a una persona pasas de un diagnóstico de que la migraña es una patología genética incurable, lo mismo con la fibromialgia, que pues eso, que no hay nada que hacer, fíjate dónde está esa persona, o sea, en qué posición, y a decirle que creemos que abordando estos factores es posible, cambias la expectativa, cambias el pronóstico y lo cambias todo, o sea, sin duda. Claro, porque además lo otro es lo que tú dices, es pues, muérete de asco, ¿no? Como ya está. No hay nada, es que no te tengo ni que seguir, porque si esto es una enfermedad que es así, que no mejora, que no tiene cura, porque no sabemos por lo que se produce y que no tenemos una vacuna, ni una inyección, ni nada que te pueda quitar el factor etiológico, pues vete a tu casa y ya está, y aguanta lo que puedas, ¿no? Como decían Me dijo una paciente, me dijo que un médico le dijo aguantómetro. el aguantómetro, claro. Esto es aguantómetro. Claro. Y yo, Sí, al final como si el resto de procesos no tuvieran influencia en la enfermedad, ¿no? Es decir, la percepción, como tú comentabas, de por lo menos puedo hacer algo para disminuir el sufrimiento y ese algo depende de mí, ya es una herramienta terapéutica en sí misma. Es decir, no es ya me voy a quitar yo el dolor así, pum, y ya está, porque como me lo estoy inventando, dejo de inventármelo y se me pasa. Pero sí es cierto que por lo menos tener la sensación de, bueno, ya que me está apretando el bicho, ¿no? Que me está pegando aquí un bocado, pues por lo menos que me dé el bocado un poco más flojo. Y ese bocado un poquito más flojo, en cierta forma, depende de mí. Entonces tengo como esa sensación de, bueno, de que hay algo que depende de mí, que hay algo que yo puedo hacer y que no estoy aquí en medio del océano pegándome aquí guantazos con los ojos tapados y esperando sin saber ni dónde estoy, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Porque yo de verdad personalmente pienso que es un cambio en las reglas del juego, ¿no? Difícil, pero que puede ser muy, muy positivo. Pilar, mira, si quieres, pon un ejemplo, ya que Álvaro ha ido ahí con ejemplos, ¿no? Para que la gente vea que esto es como algo que se concreta, ¿no? Me da igual, podéis elegir, si quieres empieza tú, algo que no se debe hacer, es decir, algo que como profesionales deberíamos evitar para que la gente no se fragilice o
algo que podamos hacer para mejorar. Me da igual, podéis hacerlo en positivo o en negativo, porque va a ser siempre... Ya, sí, bueno, va a ser siempre positivo, ¿no? Porque yo siempre digo que lo primero que hay que aprender es lo que uno no tiene que hacer. Y luego ya... No, el primum non nocere, aquel famoso de, mira, por lo menos, si Manolete, si no sabes tareas, ¿para qué te metes? Esto es como, mira... Pero bueno, como vosotros queráis, un ejemplo de, mira, incluso a veces también ayuda mucho cuando uno se reconoce, ¿no? En sí mismo, diciendo, madre mía, la que estoy liando, sin darme cuenta, pues he hecho este comentario, o ese día estoy más cansado y me enfoco más en algún aspecto negativo, o genero unos cebazos de estos de 3 pares de narices, que a veces también pasa. Yo muchas veces estoy con los usuarios y estoy hablando y estoy diciendo, uy, Juan, venga, vete para atrás, vete para atrás. Vamos a hacer una moviola para atrás porque sin darte cuenta acabas de recodificar el negativo y esta persona, la pobre, se está llevando una imagen que no es ni mucho menos la que tú quieres dar, ¿no? Entonces, un poco me da igual. Experiencias personales vuestras con las que la gente, claro, se pueda identificarse. Yo creo que hay una cosa que ahí Álvaro comentará, que muchas veces cuando no podemos, en medicina, cuando no sentimos que no podemos ayudar al paciente porque ya hemos intentado cosas y no ha mejorado, le culpamos a él, ¿no? O a ella. Entonces es como, pues no te has tomado la medicación bien o no has hecho... Entonces ya empezamos a buscar, pues si te has tomado la medicación bien, pues será que no haces ejercicio, pues será que no duermes suficiente, pues será que... Como que de alguna forma intentamos ya, como vemos que nuestra actuación ha mejorado, sacar defectos de esto y yo lo he hecho, sin duda, o sea, culpable total, ¿no? De, bueno, pues ponemos el ejemplo del dolor o de cualquier otra cosa. Y pues es que, claro, si no duermes bien, si no comes bien, si no... Eso yo creo que es una cosa que al paciente le fragiliza mucho, le genera muchísimo malestar, por supuesto, creo que a nadie nos gusta eso. El propio profesional lo está haciendo un poco porque ya no sabe dónde meterse o no sabe cómo acompañar o no sabe dónde ayudar o no sabe o no sabe qué está pasando, ¿no? Que también ahora pues sabes más cosas que podemos ayudar. Y yo diría eso, lo primero, no culpar. Podemos responsabilizar al paciente, que creo que eso es otra forma, es decir, todo esto que estamos hablando de la fragilización necesita un proceso activo por parte del paciente porque yo le digo, no me puedo meter en tu cabeza, aunque me vaya a tu casa contigo, no me puedo meter en tu cabeza para ayudarte a hacer cosas, a decidir cosas que son importantes para ti, que a lo mejor para mí no, y tienes que participar, pero nunca como desde la culpa o desde el juicio, sino de pues, hay que hacer cosas, tienes que hacerlas, pero bueno, entiendo que es difícil y que es lo que hay. Y como cosas buenas, yo creo que una de las cosas que ahora hago más directo a la consulta y creo que es muy tiempo eficiente y bueno para el paciente es preguntarle muy rápido qué es lo que le preocupa y qué es lo que necesita. Como que antes me tiraba más rato, pero ahora voy muy rápido, ¿no? Pero qué es lo que te preocupa exactamente, cuáles son tus necesidades. De nuevo, diferenciando de lo que yo como médico creo que es lo importante respecto a lo que particularmente para el paciente lo es. Creo que eso ha cambiado muchísimo mi consulta. Creo que alivia muchísimo a los pacientes porque a veces te dicen, pues es que tenga algo grave, que tenga un tumor, que no pueda cuidar de mi familia, que no pueda trabajar. Es que son muchas cosas variadas, ¿no? Que no me pueda, que dependa siempre de fármacos, que no me voy a recuperar nunca, que esté en el trabajo no pueda crecer. Bueno, pues creo que ahí, yendo directos a esa cosa, yo siento que ahí estoy ayudando mucho más que en el pasado, porque a lo mejor tú estás obsesionado con que lo importante es que se le quite el dolor y es otra cosa. O estás obsesionado con que camine bien y lo que quieres es saber si va a estar bien su hijo en no sé qué. Entonces, bueno, también eso, ajustar las necesidades y los objetivos de la expectativa común. No, además está claro. Fíjate que aquí otra idea interesantísima es que estos capítulos dan para, bueno, podríamos luego hacer 500 capítulos dedicándonos en todas las ideas, pero es curioso cómo el sistema sanitario en general, o nosotros nos orgullecemos mucho, ¿no? De que hemos dejado de ser paternalistas, ¿no? De que ahora la persona con sus consentimientos informados y con todo este tipo de cosas, pues como que decide mucho y tiene mucho control sobre todo lo que se le hace y tal. Pero seguimos entrando todavía un poco en las paradojas, de nuevo, esta de como los exámenes, ¿no? Lo de apruebo yo y me suspendes tú, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces cuando trabajamos con dolor, con fatiga y todo eso, y uno pues ve por ahí todos estos trabajos ahora de gurús, ¿no? Que hay del dolor y muchas veces se culpabiliza en exceso a la persona, en el sentido de si has mejorado así o porque has hecho lo que yo te he dicho, ¿no? Es decir, es como que tú me has seguido, tú has descubierto la luz, tú has visto las nubes, ¿no? El rayo de luz mío.
y por eso te has mejorado. Y si no te has mejorado es porque no has hecho lo que se supone que tendrías que hacer, que es lo que yo te he dicho que hagas. Entonces, claro, al final es como un paternalismo de rebote que quizás es peor, ¿no? Porque es como, bueno, a ver, vamos a concretar. Si me he curado yo solo y ole ahí mis ovarios, ¿no? O mis testículos, pero si no, también, o al revés. Es decir, o si te lo debo a ti, pues será culpa tuya también si no me pongo mejor, ¿no? Pero esa atribución variable yo creo que genera también mucha inseguridad en los usuarios, ¿no? Como esos dobles discursos vinculantes, ¿no? O te hago completamente agente de tu salud y de tu estado, ¿no? Porque lo que quiero es quitarme yo la responsabilidad, porque si no estás mejorando, como tú decías, es pues porque no duermes bien, o porque hay que ver, pues si es que ver no haces ejercicio, no sé qué, no sé cuánto, y me sacudo la responsabilidad, o te quito completamente la agencia y te digo, no, mira, es que si no haces lo que yo te digo, como yo lo veo, y vienes aquí con la ofrenda, ¿no? Casi a tu Dios y Señor, pues no va a funcionar. Entonces, y luego también la parte un poco de que muchas veces también generamos dependencia por unas vías que son curiosas, porque claro, tú crees que estás empoderando mucho al paciente, pero al final también si el usuario tiene la sensación esa de que se ha puesto mejor por hacer lo que tú le has dicho, ¿no? Y porque tú le has dado la luz, pues al final, igual que se la has dado, se la puedes quitar, ¿no? O al final va a ser dependiente de ti también para que lo guíes constantemente, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones yo creo que son importantes porque, bueno, muchas veces se puede ver cosas que no están tan claras, ¿no? Que tú dices, yo creo que estoy empoderando al paciente, dándole muchísima capacidad de decisión, no sé cuánto, y a lo mejor lo que estoy angustiando, porque ahora parece que él es el que tiene que saber lo que le va a ir bien y no sé cuánto, ¿no? Y al revés, estoy llevándolo de la mano, pero lo llevo tanto de la mano que ahora, como me dé por soltarlo, se pega de morro. Entonces, quizás esa reflexión es interesante, ¿no? Como debería a lo mejor explicarse también un poco en las facultades, ¿no? Y hacer más terapia de grupo entre profesionales sanitarios también, como para aprender a detectar cuál es el grado óptimo de agencia que la persona tiene que tener en algunos procesos, ¿no? Porque también es verdad lo que comentabais antes, que hay gente que está tan mal, pues porque está todavía en un proceso muy agudo o porque hace muy poquito de diagnóstico, lo que sea, que lo que está en plan, mira, yo no quiero saber nada. Es decir, a mí, yo no estoy para nada. Traedme, llevadme, no. Entonces, fijaros que esa falta de respuestas y de recetas como fijas, pues bueno, hacen que todo esto se complejice mucho, pero también lo hace más interesante, ¿no? Álvaro, cuéntanos un poquillo tú, mataduras de pata o al revés, o cosas positivas, lo que te dé la gana, con ejemplillos de, venga, pues que el oficio fragilizamos que no veas, así que los oficios somos unos agentes de fragilización algunas veces que nos tendrían que dar 2 guantazos. Así que no nos van a faltar ejemplos. Vaya, que si no tienes tú, tengo yo varios. No, es que hay demasiados. O sea, yo creo que algo que fragiliza, o sea, a grosso modo, es la relación jerárquica y de autoridad entre paciente y profesional. Porque un profesional se siente muy bien, o sea, porque eso es lo que hemos dicho, ¿no? De que la agencia de esa recuperación ha sido mía porque soy el puto amo, y luego la persona además se siente dependiente. Y bueno, en cierta manera también se siente segura, ¿no? O sea, porque la responsabilidad, aquí otro tema filosófico, también da miedo, claro. Y de hecho hay personas que no están aún en un momento para que puedan responsabilizarse o que no quieren directamente. O sea, que también hay que escuchar ahí. Yo creo que sobre todo es bajarnos, o sea, que estamos en un pedestal, bajar esa relación de autoridad y mirar a la persona que tienes delante y decirle, a ver, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué querrías conseguir? De humano a humano, o sea, ¿no? De persona a persona y abordarlo de esta manera. Cosas que hacemos los fisios, o sea, corregir los ejercicios y es que se tiene que hacer así porque tal, eso quita como un montón, bueno, empeora el pronóstico, empeora todo y fragiliza que no veas. Pues lo mismo que si hablamos de es que los hábitos, es que no sé, o sea, es meter miedo al paciente, o sea, en vez de dar una visión realista y que empodere y que la persona sepa, pero sin que dependa de ti, yo entiendo que es difícil, pero es sobre todo que no le metas ideas en la cabeza que le haga pues tener miedo y que al final acabe dependiendo más de ti, lo que decías antes, Juan, de que le vas acompañando y de tanto acompañarle no se suelta. Yo creo que es un arte, o sea, creo que no es nada sencillo y sobre todo lo que hace Pili, por ejemplo, en consulta no lleva la bata. Creo que puede ayudar a bajarse básicamente a
que eres una persona igual, y a mí en concreto es que me ayuda mucho el haber pasado por ello, el haber pasado por dolor y el haber sufrido. Es que empatizas muy bien y te acercas a lo que el paciente podría necesitar o lo que está pasando, y eso te hace mejor clínico. No sé qué pensáis de Sí. esto. Al final también un poco es que es un rol complejo, ¿no? El de víctima, porque es lo que comentábamos antes. Al final tú como profesional tienes que empatizar con lo que está pasando, ¿no? Yo esto lo veo mucho, por ejemplo, pues, bueno, los que nos dedicamos a la neuro, como he dicho antes, el que menos tiene algo gordo. O sea, la neuro no es nunca nada flojo, ¿no? Pero es verdad que a mí muchas veces, hasta que no tengo un vínculo terapéutico potente, y a mí no me suele resultar difícil generar vínculos terapéuticos, porque es verdad que, por lo que sea, ya tengo como un cierto manejo y me suele interesar la gente, ¿verdad? Que a mí, yo siempre reconozco que a mí la gente me interesa, y me interesa lo que me dicen y me parece, hay poca gente que no me apetezca escuchar, ¿no? Que digamos, entonces, pero ese rol de, sí, yo soy consciente de que tú estás sufriendo, lo estás pasando mal, de que necesitas ayuda, de que necesitas a alguien que te escuche, pero al final el problema también es tuyo y eres tú el primer interesado que esto se solucione o se aligere, ¿me entendéis? Un poco como esa parte, ese punto de, no de equidistancia, porque yo la equidistancia no la aguanto, ¿no? Eso de no mojarse nada, de, bueno, esto todo es, no. Pero sea un punto que es intermedio, ¿no? Que es un punto entre, hay muchas cosas que son responsabilidad tuya y que tú eres el primer interesado en que esto salga bien, porque esto es como todo, ¿no? Al que te duele es a ti. Entonces, yo puedo ser muy empático, puedo contarte muchas cosas, pero aquí el que lo está pasando mal eres tú y tú tienes que coger un papel activo en lo que te pasa porque tienes que ser el primer combatiente en tu vida, ¿no? Pero tampoco pasar vale, yo vengo aquí a decirte lo que tienes que hacer un poco, pero me importa tres carajos, ¿no? Entonces, quizá lo que tú decías, se ha perdido un poco el arte del terapeuta como un concepto también, como yo siempre digo, ¿no? El fisio siempre tiene como de imagen las manos y yo ya cada vez estoy más convencido de que las manos cada vez curan menos y curamos más muchas veces con el discurso y con la escucha, ¿no? Y con la recodificación. Pero creo que ese puntillo sí habría que metérselo en la cabeza un poco a los profesionales, ¿no? Que hay que también practicar habilidades sociales, que hay que practicar habilidades de escucha, que hay que practicar habilidades de redirección de la atención en cuanto a tú en medio de un sufrimiento, cuando estás, que no ves nada de lo que te duele o del mareo o de la preocupación o lo que sea, pues normal que des vueltas, que divagues y que te pegues topetazos contra las puertas y a lo mejor sí necesitas un poco un faro, ¿no? Que te diga yo un poco, mira, pues céntrate aquí, vamos a trabajar primero esto, no te preocupes todavía por esto, que esto primero vamos, entonces, esa parte, ¿no? De habilidad social incluso, ¿no? De análisis que va más allá de te paso un test, veo una puntuación y actúo en consecuencia con el protocolo no sé cuánto, sino pues eso, el discurso, la dialéctica, ¿no? Un poco de me acerco, me intereso, pero a la vez dirijo un poco, pero a la vez eso no se nos enseña. Es decir, nosotros, por lo menos yo, como fisio, la formación que tuve era una formación CIF para arriba, como yo digo, de CIF de la disfunción a la participación, pero ya está, era, pues si este tío tiene un ligamento cascarillado, pues tú le arreglas el ligamento y al arreglar el ligamento empieza a participar solo. Si no participas por el ligamento, entonces, claro, ese paradigma, pues te pega un topetazo, porque ahora llega uno con, pues lo que tú comentaste, con una fibromialgia, con un dolor crónico, con un vértigo que no sabemos de dónde viene, dónde está ahí el ligamento, es decir, dónde ataco, si no tengo dónde atacar. Entonces, quizá al final, como que también los profesionales nos sentimos un poco como impostores si no tenemos una causa simple, ¿no? Que yo creo que eso también es una característica de fragilización, por lo menos a mí me resulta muy útil cuando establezco causas simples, cuando los pacientes vienen con causas muy simples que explican todo su sufrimiento, ¿no? Yo digo, uy, aquí hay que empezar a escamotear y hay que empezar a meter discurso porque nadie se le arruina la vida por tener un ligamento escacharrado, ¿no? O nadie deja de participar en todas las actividades de la vida diaria por tener una hemiparesia, ¿entendéis? Es decir, la hemiparesia está, pero habrá que hacer algo con la hemiparesia, ¿no? Entonces, yo creo que esas causas simples no hacen mucho daño. La prueba, el test, como no me funciona la mano, no puedo hacer nada con la mano y como no puedo hacer nada con la mano, ya no puedo hacer nada con las piernas y como no puedo hacer nada con las piernas, pues no puedo salir a la calle. Entonces, esa bola de nieve en la que muchas veces nos metemos. Y, por supuesto, todas las recodificaciones en negativo de reposo,
de que la historia de la neurociencia está plagada de cuidado con la fatiga, cuidado con el reposo, cuidado con todo lo que sea negativo, pero es que hay gente que no puede moverse si no es con fatiga. Entonces, claro, si le decimos que no se mueva con fatiga, lo que le estamos diciendo indirectamente es que no se mueva. Entonces, yo creo que, claro, es un poco el problema este de determinar cuáles son las potencialidades. Y si las potencialidades es que tú tienes fatiga crónica, pues no te puedo decir, no, todos los movimientos que usted tiene que hacer no pueden generar fatiga. Bueno, pues si no generan fatiga, entonces no me puedo mover. Lo que me está diciendo directamente es no te muevas. Entonces, creo que todo eso hace un montón de daño. Y luego os quiero preguntar también por la conspiración del silencio, que es esta cosa que todos conocemos y que es, pues bueno, damos por hecho que estás en tratamiento y que en algún momento te vas a mejorar y tu vida va a cambiar y va a haber un antes y un después y algún día llegará que todo esto se habrá acabado, poco a poco, ¿no? Lo que dicen muchos pacientes de Vistilla, del poco a poco que vamos, poco a poco, llevo ya 10 años con el poco a poco. Pero luego la realidad es que no se llega a ese momento en el que dejas de estar enfermo, no llega el momento en el que dejas de decir, bueno, pues ya está, me he quedado cojo, ya estoy cojo, pues a vivir cojo. Y eso al final también es una carrera sin final, ¿no? Que es lo que yo siempre me quejo mucho, que esa conspiración del silencio, ¿no? Como que no se habla nunca de, vale, hasta aquí hemos llegado, vale, hay que vivir con esto, vale, ahora vamos a la adaptación, a la compensación, vamos a vivir lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y eso no se llega a hablar nunca porque siempre estamos en el, bueno, cuando esto se pase, y no se pasa, ¿no? Entonces, no sé un poco si os pasa también eso con vuestra gente. Esa conspiración de no se dice, no se pregunta, pero se da por hecho. Pasa muchísimo y yo creo que además en todas las enfermedades y sobre todo creo que también viene de no tener en cuenta esos otros factores porque te centras solo en el físico, biomédico, vamos a hablar, ¿no? Y es como, bueno, esto mejorará y si no, bueno, pues no empeorará, pero claro, no vas teniendo en cuenta todas las otras cosas de alrededor que se van estancando. Muchas veces no termina de mejorar, como en neuro en general, las cosas mejoran al principio, pero luego se quedan ahí mucho y al final sí que también se engancha un poco en cómo son las consultas, por lo menos en mi caso, ¿no? Que es revisión, se hablan de 4 puntos, revisión, se hablan de 4 puntos, no hay como una atención de objetivos, planificación, futuro, pronóstico, necesidades funcionales, ¿no? No hay tiempo y no hay esa planificación, con lo cual al final se genera esa conspiración del silencio que el paciente llega y no sabe muy bien qué va a acotar la consulta, qué le van a decir, piensa que el médico le va a rebasar el fármaco y ya está, pero luego tampoco tiene, que no digo que solo sea el médico quien tenga que hacer esto, ¿no? Puede ser su enfermero de centro de salud, puede ser otro tipo de terapeuta, pero al final no hay ningún profesional sanitario que pueda romper esa conspiración, porque parece que cada uno tenemos que hacer cosas. Yo eso también a veces lo debato con compañeros que dicen, pero claro, ¿hasta qué punto, dónde está el límite de nuestra actuación como médicos? ¿No? Y eso siempre es, ¿dónde está nuestro límite? Somos técnicos, somos también un poco psicólogos, sociólogos, ¿dónde entramos en la enfermedad? ¿No? Y bueno, yo creo que tenemos que saber un poco de todo y ser un poco de todo, pero también es verdad que muchas veces eso desborda nuestras capacidades y tiempo y falta mucha multidisciplinaridad, se nos desborda porque ojalá tuviéramos todas las personas, tuviéramos una relación cercana con el médico de cabecera, con la enfermera de cabecera, con el fisio, con el psicólogo, pero al final es eso, como que creo que también es de nuevo, en nuestro caso, por cómo está todo montado, que es solucionar la cosa física, no tener nada en cuenta y no tener un plan, un objetivo autolimitado. Es como que ya entras en el sistema, ya citas cada tanto sin saber hasta cuándo, cuál es el objetivo, ¿no? La gente entra, pero ¿cuáles son los objetivos significativos que queremos? Sí, un poco como esto que se dice de compasivo, ¿no? Que la persona tenga la sensación de que no está desahuciado, pero que tú dices, bueno, pues lleva 3 años pasando revisiones y no tengo claro ni siquiera qué estamos haciendo, ¿no? Claro. Te lo digo incluso en patologías tan evidentes como la demencia, que llaman mucho, ¿no? O sea, ¿qué es seguir viendo a un paciente con demencia cada 6 meses? ¿Cuál es el objetivo de eso? O sea, verle y entonces si tiene algún problema de sueño le pongo una medicación del sueño, cuando además la mayoría de las veces que no duerman bien depende de factores también que se pueden
solucionar sin esto. No hay un objetivo de, vale, quiero que los familiares entiendan, estoy segura que los familiares entienden la enfermedad, entienden qué es lo que les espera, entienden cómo manejar mejor a su familiar para que no tenga alteraciones de conducta, para que esté sano, para que vaya bien, entienden cómo cuidarse a sí mismos por todo lo que supone la sobrecarga del cuidado. ¿Cuál es el objetivo real de la medicación? Lo que vosotros decís de los test, ¿no? Lo que hacemos es, vienen, le pasamos el mini mental, el test de memoria. Ah, pues sigue, ha perdido un punto. Hasta la siguiente. Entonces, un poco son los objetivos. Con dolor igual. ¿Cuáles son los objetivos? Que no, calendario. Dime cuántos días de dolor has tenido y te subo, te bajo la medicación, que es un poco... Y así con todos, ¿no? Lo ideal sería decir, mira, vas a estar 2 años con nosotros, vamos a conseguir estos objetivos, o 3 o 5 o medio año. Esto es lo que tenemos que conseguir, esto es lo que se adapta. Vamos, esa sería como mi idea ideal, pero claro, para eso necesitaríamos como... Otro mundo, ¿no? Otro mundo. Otro mundo. Sí, yo creo que lo del objetivo es interesantísimo. Es decir, si no se cristaliza esto en algo, ¿no? Que hayamos consensuado y que podamos decir, hemos conseguido esto, ¿no? Si ha habido un cambio objetivo en algo que a ti te interesaba, al final el hacer por hacer no tiene más sentido. Sobre todo, a mí me pasa esto mucho, y fíjate, con los fisios, pues muchas veces en los colegios y en los hospitales, ¿no? Que yo me enfado porque, claro, te dicen, no, es que si ya hay fisioterapeuta en el hospital, yo digo, sí, hay fisioterapeuta en el hospital, ¿qué ratio de, o sea, cómo un fisio puede encargarse de? Entonces, muchas veces es peor que exista, porque la gente tiene la falsa sensación de que se está cubriendo la necesidad, ¿no? Que no existiera, porque por lo menos si no existiera, pues nos quejaríamos y diríamos, me cago, tiene que haber fisioterapia de calidad en el hospital o en el colegio o en no sé dónde, pero como ya hay, pues como, pues sí, nosotros tenemos fisio. Lo que pasa en las residencias, muchas residencias de ancianos, ¿no? Con las ratios famosas de fisioterapia, psicólogo, de no sé cuánto, que tú dices, no, sí, aquí aquí hay fisioterapia, está por ahí, hay una persona con un título que está por ahí. Ahora, ¿realmente los objetivos que se puedan pautar desde fisioterapia necesitan a un fisioterapeuta? ¿O es que sí, porque si el objetivo es simplemente venir y darle 4 friegas a la persona o no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor que no hace falta ni siquiera un fisioterapeuta, porque es que no es un objetivo que requiera ningún tipo de entrenamiento, ningún tipo de pericia, ni de nada. Entonces, creo que muchas veces también pasa eso, el que ponemos, pues, seguimiento, incluso creo que nos pasa mucho a los fisios también, ¿no? De, no, es que tienes esto, esto lo tienes fatal, esto lo tienes pillado. Y es como, ¿qué significa lo tienes pillado, no? Porque parece como que tenemos que fabricarle al paciente es que me molesta aquí, le toca, esto está fatal. Y es como, ¿por qué está fatal? Es decir, ¿hasta qué punto necesita esa persona que tú le digas, no, mira, pues realmente aquí, esto es, pues, a ver, vamos a pararnos, a ver cuántas cosas llevas por delante, qué te preocupa, qué te está sacando de quicio, qué hace que esto que tienes aquí se haya convertido en tu problema. Es decir, ¿por qué estás focalizando la atención en este problema que en principio no debería nunca ser un problema prioritario en tu vida, ¿no? Entonces, esos desplazamientos yo creo que son interesantísimos. Y esa sensación de se está haciendo algo cuando a lo mejor con los recursos que tenemos tampoco habría mucha diferencia con hacerlo nada, puede ser hasta contraproducente por eso, porque es como, no, si nosotros tenemos un protocolo para demencia estupendo, que no sé qué, que no sé cuánto, sí, pero luego, ¿en qué se cristaliza eso, no? Yo creo que eso es interesante. Pues chicos, os tengo que informar de que son las 6:20 de la tarde, que, que todo vuela, el tiempo vuela, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas que nos interesan, llevamos ya más de 1 hora y 20 de grabación, o sea que sí, esta es la magia de la radio, que es que nos gusta enrollarnos como persianas. Así que un poco os dejo que comentéis lo que queráis, es decir, estos minutillos finales, cosas que creáis que son importantes, independientemente de que hagamos 500 programas más sobre esto, y que yo creo que es un tema que se merece a lo mejor incluso ir punto por punto, ¿no? Venga, pues vamos a hablar de la fragilización en dolor crónico, y que nos pongamos con ejemplos concretos, ¿no? Y pues mira, si tu fisio te dice esto, más vale que te vaya a otro, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Mira, pues si luego te manda no sé qué pastillas y te empastillas, pues mira, vamos lo mismo, tienes que consultar por otro lado, ¿no? Independientemente de que hagamos, porque este tema yo creo que se lo merece, cosillas que no queráis que se queden sin decir hoy, como primera introducción, bueno, eso, toma de conta. Empieza, Álvaro. Pues, a ver, yo es que quería decir de antes, de justamente esto, que hay que huir de los profesionales, sobre todo lo que yo conozco es de la fisio, que incluso a mí cuando yo trabajaba de fisio en clínica de barrio, pues me decían,
mándales sesiones a los pacientes aunque no necesiten, o sea, bueno. Entonces, si un fisio te dice justamente esto de tienes que venir aquí como si fuese esto el taller y hacer una revisión mensual, huye, no tal. Y creo que esto que estáis diciendo es importantísimo. O sea, es difícil porque las patologías con las que trabajamos no tienen un pronóstico claro. O sea, porque un cruzado está claro, ¿no? Pues sabemos que 2 años más o menos hasta que esté eso bien. Los esguinces, pues uno leve, 2 semanas, ¿sabes? Pero en dolor persistente no está tan claro. Pero sí que creo que hay que hacer un esfuerzo de acotar las intervenciones que hacemos, meter en un programa y decir cuánto tiempo y a ver qué vamos a conseguir y luego reevaluar, porque si no también hay muchísima incertidumbre. Y así como mensaje que quiero que quede para la posteridad, como dice Juan, simplemente que los pacientes, bueno, las personas en general, que seamos críticos con todo lo que nos rodea, que no busquemos depender, que nos cuestionemos las cosas y que busquemos pues foros, personas afines para hacer disidencia, para no caer y no caer en la desesperación, ¿no? Sobre todo un mensaje de esperanza para las personas que están en estos procesos y que yo pienso personalmente que se puede salir. Maravilloso. Esto ya, aquí estamos, vamos. Claro, ya, bueno, pues Ya ves que va a decir Pilar, hija mía. Nada, Que va a decir, suscribo todas las palabras. Suscribo 100% todas las palabras de Álvaro. Sí, mandar el mensaje de esperanza que, bueno, nosotros que tratamos con patologías graves, ¿no? Desde la neuro, yo sí que lo que me ha ayudado a aprender esto es que siempre hay algo bonito o bueno que se puede hacer o algo que mejorar. Dentro de cosas graves siempre hay algo que, aunque sea estar con el paciente por parte de los profesionales y los pacientes sentirse acompañados, siempre podemos encontrar algún punto de luz. Así que, bueno, pues ir a buscarlo. Qué guay. Pues yo me uno a lo que decís y aparte creo, a mí una cosa que me ha ayudado mucho es el centrarme en el presente, ¿no? Que muchas veces los pacientes están muy preocupados por el futuro y yo siempre, muchas veces soy muy borrico y le digo, mira, que yo no sé si cuando salga aquí me va a pillar un camión y me va a matar, es decir, que tampoco, es decir, que porque estás enfermo, tu futuro, a ver, pues tienes más probabilidades de que sea un poco más aciago que el mío, pero vamos a centrarnos en el presente. ¿Qué quieres ahora? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué podemos hacer ya? Es decir, no cuando baje el dolor, o no cuando puedas andar, o no cuando ya la mano se abra, o no cuando... No, ahora. Es decir, hoy. ¿Qué te puedes llevar ya hoy o mañana que sea un cambio real? Que a lo mejor hoy es nada más que te dé un abracico y te diga, ay, pobre, si es que es verdad, sé que llevas mucho pasado. Si es que lo que tú ya has pasado no está escrito. Pero, o sea lo que sea, pero hoy, es decir, ¿qué hacemos para que hoy estés ya mejor? Es decir, para que hoy el sufrimiento se haya ido un poco, para que por lo menos tengamos un objetivo claro, ¿no? Y yo creo que eso que decís del objetivo es muy importante y no caer en objetivos vagos, lejanos, estereotipados, ¿no? De, pues, lo típico, yo le tengo mucho al paciente que te dice, ¿usted qué quiere? Pues yo estar mejor, poneme bien. Y es como, poneme bien. Porque soy yo la Virgen de Lourdes o algo, es que soy yo el hijo perdido de la Virgen de Fátima, es que, o el hijo no reconocido, es decir, ponelo bien, yo no lo voy a poder poner bien ya hoy. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, y yo creo que eso al final, ese cambio de chip es muy interesante. Bueno, chicos, pues os dejo porque hoy es el cumpleaños de Pilar Alcántara, por cierto. Muchas felicidades. Me han dicho que te manden un saludazo. Gente que te quiere mucho por ahí. Me han escrito por lo privado. ¡Ay, que hoy es el cumpleaños! Felicítala. Animo a la gente que por tus redes sociales te mande muchas cosas, muchos globos y muchas... Que si esas cosas hacen ilusión siempre, ¿no? Mira que somos ñoños, pero... Bueno, ¿cómo lo vas a celebrar todo esto? Pues voy a hacer ahí una merendola en mi casa. Con unos sándwiches de triángulo de los... Sándwiches de triángulo. Como cuando éramos chicos. En platos de esos Coca-Colas. Claro, y ya está, unos sándwiches y listo. Pues me ha encantado estar con vosotros, chicos. De verdad que os voy a emplazar porque tengo muchas ganas de hacer un capítulo de placebo y otro de nocebo. Así que estaré por ahí en contacto porque al final es un tronco común, ¿no? El de fragilidad. Y para terminar, aparte de agradeceros de verdad de corazón que estéis aquí, que me ha encantado, se me ha pasado súper rápido, es verdad que no me creo la hora que es. Pues Álvaro, cuéntanos un poquito de Antifrágiles para cerrar, es decir, de tu proyecto que a mí me gusta mucho, esta newsletter que estás aquí lanzando y venga, anima a la gente a que se apunte.
Sí, bueno, no sé si, bueno, en mis redes está, no sé si las pondrás, Juan, por ahí. Sí, claro que sí. Álvaro Gitter ahí en Instagram y, bueno, está para suscribirse. Y yo ahí básicamente comparto, pues, todo lo que yo sé como profesional y como expaciente que me ayudó a mí a dejar de fragilizarme. Y es que abarca de todos los temas, o sea, desde psicología, fisioterapia, salud, sociología, filosofía. Ya está. Lo que a mí me ha ayudado, lo que me parece útil y creo que fomenta mucho el pensamiento libre y bueno, pues que ahí estoy dando la turra todas las semanas y que muchas gracias, Juan, por invitarme. Yo también he estado súper a gusto y Pili, a ver si puedo ir ahora. A la merendola. Qué envidia me dais, Os lo digo de verdad, que me dais una envidia. Yo ahora una merendola de esa de sándwich, eso es lo mejor. Están felicitando todo el mundo por el chat. Felicidades, Pilar, Pili, muchas felicidades. Estás muy guapa, todo aquí, todo el mundo está ya. Que vuelvas pronto, que están encantados de la vida. Y te ha salido por aquí. Alguna gente se ha enamorado de ti y todo, Álvaro. O sea que estás teniendo mucho éxito, mucho éxito. Es que Álvaro enamora, es lo que tiene. Bueno, queridos, pues no doy más la tabarra. Os emplazo a la gente, si les ha gustado esto, que nos pidan a Álvaro y a Pilar por ahí, que nos digan, venga, trátalo otra vez y vamos a placebo, a nocebo aquí. Espero que de verdad que a la gente le haya gustado. Yo estoy encantado. Creo que se han tocado cosas muy importantes, que dan por una reflexión importante. Así que ya está. Nos vemos la semana que viene. No sé qué tocaremos. Tenemos por ahí un metaanálisis pendiente de WhatsApp. Tenemos un capítulo sobre cognición y motor también ahí de un metaanálisis chulo. En fin, ya sabéis que esto va a ir surgiendo sobre la marcha. Y como siempre decimos, que el movimiento os acompañe, que seáis felices y que ya está, que hagáis el amor y no la guerra. Venga, chicos. Hasta luego, bonitos. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.